Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada les estamos transmitiendo esta palabra y anhelamos de que el Espíritu Santo que mora aquí también more ahí en medio de ustedes. La palabra de Dios nos enseña que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él se encuentra en medio de nosotros y de ahí donde tú te congregas. Un abrazo fraternal de parte desde aquí de la Casa Pastoral, y queremos pedirte, Padre, a nuestro Padre Celestial, que Él descienda en gloria en tu hogar como en mi vida, para poder hablar esa palabra que Él me ha dado para compartir contigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos ante tu gloria, ante el trono de tu gracia. Y te suplicamos, Padre, que nos ayudes, que me ayudes a mí a llevar esta palabra con rectitud, con fidelidad a tu palabra, con lo que está escrito, y que no me mueva ni a derecha ni a izquierda de lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesucristo declaro mi alma, mis emociones, sentimientos sujetas a la obediencia en Cristo Jesús. De la misma manera te pido, Padre, que a través del Espíritu Santo tú nos ministres y que sea tu palabra dándonos lo que nosotros necesitamos, porque cada quien necesitamos una medida diferente, una administración diferente. En el nombre poderoso de Jesucristo dejamos este tiempo, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio del pueblo de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. La palabra de Dios que me dio para compartir contigo, le titulé Ser diferente es por la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no es obviamente ninguna doctrina de hombres, porque es doctrina de Él, de Cristo. Les pido en el amor a Cristo nuevamente que vayas por las Sagradas Escrituras y me sigas en todo lo que vamos a ir viendo. Que no tomes tu celular, sino que tomes las Sagradas Escrituras, porque Dios quiere entrenarnos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es de que cuando tú tomas la Biblia, que así le llaman, pues puedas tener anotaciones, subrayar, hacer notas. Aparte de las Sagradas Escrituras, es muy bueno que tú tengas un papel, un cuaderno donde vayas haciendo tus anotaciones. Fíjense que la mayoría de los cristianos nunca hacen anotaciones. Van y vienen, igual nunca tienen anotaciones de nada. Entonces es muy importante que tengas un cuaderno especial para que hagas anotaciones que son importantes, para que esta palabra no nomás la oíste, sino que la repases en el día, porque este día, te recuerdo, es un día de Jehová Dios. Y si lo vamos a dedicar a Él, debemos por lo menos darle una repasada a todas aquellas anotaciones pequeñas que hiciste para recordar esta palabra que debe de ser de bendición para ti. Bueno, los seres humanos por nuestra naturaleza nos gloriamos en las cosas materiales. Por ejemplo, ¿quién no se ha gloriado por un carro nuevo, una casa nueva, o por aquella casa que acabas de rentar, por aquel celular? Cosas materiales, ¿no? Quizás un pantalón, una blusa, una camisa, no sé. El ser humano por naturaleza se gloria por las cosas materiales. Pero nuestro Padre Celestial quiere transformar esa naturaleza, quiere transformar nuestra naturaleza de que ya no nos gloriemos tanto por las cosas materiales, que son las añadiduras de Dios, sino por las cosas que tienen valor verdadero, y son todas las que Dios provee. Quiero llevarte a una palabra de Isaías 66. Toda esta predicación e enseñanza la vamos a ver con la versión Reina Valera de 1960. En Isaías 66, versículo 1 y versículo 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Muchas veces nosotros nos enfocamos por edificar una congregación, una casa de oración. Y si nos ponemos a analizar lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías, donde dice, ¿dónde está mi casa que me podrás edificar? Porque la tierra en sí es estrado de sus pies, la tierra, el mundo entero. Y nosotros pensamos hacerle un trono a Dios para encerrar su presencia en ese trono. Y Dios no puede ser encerrado en el trono que los hombres están hechos. Mucho menos aquella invitación que te hacen casi siempre que vengas hacia el frente donde está el púlpito porque se considera un lugar sagrado y santo. Dice la palabra de Dios, quiero que analicemos lo que acabamos de leer. Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Entonces, ¿a poco el trono está en ese lugar donde está el púlpito? Dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y como una interrogación dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Como diciéndonos Dios, ¿a poco de veras piensas de que eso que tú le llamas congregación, ahí yo estoy encerrado en ese lugar y mucho menos en el frente donde tú invitaste a toda la gente? El estrado de sus pies está en toda la tierra. Así que hablando de ese lugar santísimo que dicen acérquense, hínquense para orar y poner mis manos sobre ustedes, no es algo de las Sagradas Escrituras. Dios no lo manda así. No es así. Cuando Jesús murió, Él rasgó ese velo que impedía y que la gente pudiera ir a la presencia de Dios. Entonces, no hay un lugar santísimo ya, sino que Jesús al morir, Él rasgó ese velo de arriba hacia abajo y nos llevó ante la presencia de Jehová Dios. Por lo tanto, no es un lugar santísimo en el lugar donde se encuentra el púlpito, no tiene un sustento en las Sagradas Escrituras. Les recuerdo el título, el ser diferente es por la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo nos va a quitar todas estas malas enseñanzas. ¿Por qué? Porque son malas enseñanzas, son enseñanzas de hombres y enseñanzas de hombres es igual a enseñanza de demonios. Toda doctrina de hombre es igual a doctrina de demonio. Hay un principio divino irrefutable con lo que acabamos de leer en Isaías 66, 1 y 2. Hasta que no vivamos en el nivel que Dios quiere que vivamos, de verdad no vamos a tener reposo. Siempre vamos a estar moviéndonos. ¿Por qué no vamos a tener reposo? Porque el movimiento es de gloria en gloria en gloria hasta lograr la estatura del varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, nunca vamos a dejar de seguir creciendo y nunca vamos a tener reposo hasta que lleguemos a ese nivel que Jehová Dios quiere que estemos. Si Dios no fuera, fíjense muy bien, 3 cualidades de Jehová Dios. Si Jehová Dios no fuera omnipresente, omnipotente y omnisciente, de verdad, Él siempre en nuestras guerras, Él estuviera siempre enfrente de ti. Pero como Él es omnipresente, Él está en todo momento, en todo lugar. Así como está enfrente, está en medio, está atrás y en todo lugar. Y la potencia de Dios, porque Él es omnipotente, Él te hace vencer esas batallas. Él te da fuerzas. Y cuando no tenemos ganas, Él nos da el esfuerzo para levantarnos y seguir adelante. Pero Él siempre es omnipresente porque está en todo lugar, en todo lugar. Aun cuando decimos, pero ¿qué no? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Sí, pero eso no quiere decir que los ojos de Jehová no están posados en todas partes. Él mira donde nuestra mirada está siendo puesta. Él mira hacia dónde estamos mirando. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por eso Él todo lo sabe, Él todo lo puede y Él está en todo lugar. El mensaje
del reino de Dios es cuando nosotros tenemos la omnipresencia, porque el mensaje de decir el reino de Dios se ha acercado es porque nosotros somos parte de ese reino. Un cristiano que no ora, es una persona que puede ser en muchas ocasiones derrotado fácilmente por los poderes de las tinieblas. Una persona que de verdad ora, yo me refiero a de que es que yo sí oro. Fíjense las oraciones, ¿no? Vamos a distinguir un poco de las oraciones. Quizás esa persona, muchos dicen, es que yo sí oro. Fíjense la oración inicial. Vamos a pensar que acaba de amanecer y esa persona a la que yo me refiero que no ora puede ser una persona en muchas ocasiones derrotado fácilmente por los poderes de las tinieblas. ¿Qué persona? Aquella persona que se levantó en la mañana y dice, Padre, gracias por este nuevo día, gracias por el techo, gracias por mi familia, gracias por todo lo que tú me das, gracias porque tus nuevas misericordias, gracias, y te pido por mi familia, mi esposa, mi esposo, mi hija, mi hijo, por mis padres, por mis hermanos, por mi parentela, y amén, ¿no? Ok, está bien. Ahí oró, ¿no? Y luego llega quizás en desayuno y ora, Padre, yo en tu nombre santifico tus alimentos en el nombre de Jesucristo, amén, y pum, llega mediodía, igual. En el nombre de Jesucristo tomamos estos alimentos y los bendigo y los santifico porque así dice tu palabra. Y muchos agregan, dale a la viuda, dale al huérfano, provéele. Hacen una pequeña repetición ahí que todo el mundo se sabe. A Dios. Bueno, ahorita vamos para allá. Vamos a la cena, ¿no? Y ya va transcurriendo el día, llegamos al momento de la cena, no sé cómo cenes tú, pesado, no tan pesado, ligero, no sé. No lo sé, pero el propósito es que quiero llevarte a lo que pasa en la oración. Llega la oración, otra vez volvemos a lo mismo, diciendo, Padre, en el nombre de Jesucristo, santifico estos alimentos, y en el nombre de Jesucristo, en acción de gracia, yo lo tomo, punto, se acabó. Y luego llegamos a la hora de dormirnos, ya cansados, fatigados del final del día, y decimos, Padre, gracias por este día que tú nos regalaste. Muchas gracias también por la familia que tú me das. Gracias por aquellas cosas que la verdad tú me guardaste de todos peligros. Te pido que pues nos proveas de un sueño apacible, restaurador, y te doy gracias por todo. Amén, y a dormir. Un cristiano que no ora es una persona que puede ser en muchas ocasiones derrotado fácilmente por los poderes de la tiniebla. ¿Quién es esa persona? Todo esto que te acabo de decir, es esa la persona. Es exactamente la persona que puede ser derrotada fácilmente por los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra de Dios para poder entender esto, ¿ok? Porque orar no es otra cosa más que buscar la intimidad con el Padre. Y estas oraciones tan livianas no nos llevaron a tener una intimidad con el Padre. Solamente fue algo rutinario, algo mecánico. Entonces, no le podemos llamar oración. Ahorita lo vamos a entender, ¿ok? Les recuerdo el título. El ser diferente es por la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo nos quiere enseñar qué es lo que el Padre quiere, no lo que el hombre ha establecido como una oración, sino como el Padre quiere que nosotros le hablemos a Él. Y Él nos da pautas y nos da enseñanzas muy claras a través de las Sagradas Escrituras. Por eso yo les vuelvo a pedir, saquen las Sagradas Escrituras. No me agrada de que desobedezcamos a Dios cuando Él nos dice que nos tenemos que entrenar en las Escrituras. Él quiere que así lo hagamos y que hagamos anotaciones además. Vamos al libro de Lucas, por favor. Ya les dije que todo lo vamos a hacer en la versión Reina Valera de 1960. No vamos a tomar otra versión, solamente la versión 60, ¿ok? De la Reina Valera. Lucas 11, versículo 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos dijo, Señor,
enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, Jesús fue bien explícito cuando les dijo en Mateo 6, 6-8. Fíjense lo que les contestó. Vamos, por favor, busca el libro de Mateo, búscalo. Estamos en Lucas, devuélvete un poquito, ahí te vas a encontrar el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 6-8. Dice, esta es la instrucción, cuando los discípulos le están diciendo, enséñanos a orar. Les recuerdo de que el Padre Nuestro, que aquí está en Lucas 11, 1-4, no es un rezo para que lo estemos repitiendo. ¿Por qué digo eso? Porque la instrucción que vamos a ver, lo que Jesús les dijo a los apóstoles, nos los dice a nosotros, dice así, mas tú cuando ores, fíjense la respuesta, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué detectaste entre la mañana cuando amaneció hasta la noche cuando nos acostamos? ¿Que no hay algo de repeticiones? Y la instrucción de Jesús, ¿en dónde es que no? Es que no, Él dice, cuando ores no uses vanas repeticiones. Muchos acostumbran a estar diciendo, dale la comida a los huérfanos, dale a los que no tienen. Repetitivo, todo repetitivo. Y hay una razón por qué Dios da a través de Jesús esta instrucción. Esta enseñanza no es una enseñanza de Jesús. Les recuerdo que la doctrina de Cristo es la que el Padre le dio a su Hijo Jesús para que nos la enseñara. Esta doctrina, esta enseñanza es del Padre. Nosotros tenemos que entender que la doctrina de Cristo no es otra enseñanza más que la que el Padre le dio a Jesús para que nos las enseñara. Cuando Él está diciendo en Lucas 11, 1-4, y miren, cuando Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, entonces no está diciendo que lo recemos, está diciendo que nunca nos olvidemos de santificar el nombre de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. Cuando diga, venga tu reino, no está diciendo que lo repitamos, sino que lo entendamos, que debemos de pedir que así como ese reino hace su voluntad, que venga ese reino, haga su voluntad en mi vida, que haga su voluntad en mi familia. Haz tu voluntad en todo lo que yo estoy haciendo, pidiendo, tratando de proyectar. Haz tu voluntad, Padre, que todo lo que tú haces en el cielo, hazlo aquí, en mi vida, en mi familia. Oh, qué diferente relación con el Padre cuando entendemos esto. Y cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es exactamente, nosotros tenemos que entender y orar con esa pauta que nos ha dado. El pan nuestro de cada día no se refiere al pan que tú te comes en la mesa, sentado en una silla, sino se refiere a ese devocional que te llega todas las mañanas. Porque ese es el pan de cada día que Dios a mí como ministro de su palabra me da y que la comparto contigo. Pero muchos se les hace pues tedioso, largo quizás, y no le dan la importancia. Volviendo a Mateo 6:6. Y el 7 dice, orando, no uses vanas repeticiones. ¿Cómo quién? Como los gentiles que piensan que por mucha palabrería serán oídos. Tu palabrería no valdrá nada, porque eso no nos hará que Dios nos oiga nuestra oración. El versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que esas cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque es necesario que nosotros, a través de la doctrina de Cristo, seamos enseñados cómo debemos de orar. ¿Por qué es importante aprender y saber cómo orar?
porque es lo más importante, lo que nos va a llevar a una relación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. No hay otro camino de ir al Padre sino es a través de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar. ¿Y dónde está la enseñanza? Tenemos que analizar muy bien Lucas 11, 1 al 4, para poder nosotros distribuir nuestra oración que tenemos que tener. Entonces, hay una oración inicial que debemos estar a solas, de acuerdo a las instrucciones. Dice, cuando dice, orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, pero el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces, nuestra oración inicial debe de ser ahí en lo secreto. No está en la oración en las comidas, no está en la oración inicial que nos vaya bien, ni en la noche despidiéndonos. Está en una oración buscando, porque aquí cuando dice entra en tu aposento, no está hablando de plural, entra con toda tu familia, está diciendo entra en tu singular, en tu aposento. Entonces hay una instrucción que tenemos que entender. Mas tú, no dice, mas ustedes, no lo está diciendo ustedes, ahora agarra a tu familia y oren todos juntos. No, está diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces ahí está la instrucción. Quiere decir que hay una instrucción de la oración buscando la relación con Jehová Dios. Es que nosotros tenemos que orar mínimo 3 veces. ¿Por qué digo esto? Porque si estas Sagradas Escrituras es un manual para nuestras vidas, yo veo a Daniel que buscaba a Dios y oraba 3 veces, en la mañana, en mediodía y en la tarde, buscando la relación que tenía él con Jehová Dios. Entonces ahí está la instrucción. El ejemplo a través de Daniel, nosotros podemos ver cuántas veces tengo que orar. Es que yo no me tengo que imaginar nada, aquí está el manual. Nosotros tenemos que orar y luego dice la palabra orar sin cesar. Aparte, nosotros tenemos que orar sin cesar. Yo no sé cómo tú manejas la oración, si es así como yo te la plasmé en la mañana, una light oracioncita en la comida, en desayuno, comida y cena, y en la noche una light oracioncita, entonces no sabes orar. Tú vas a ser preso fácilmente de los poderes de las tinieblas, y Dios quiere que tú entiendas y seas diferente a través de la enseñanza de la doctrina de Cristo, para que tú aprendas a orar. ¿Por qué necesitamos nosotros ser exaltados? Porque hemos orado en lo secreto al Padre, y el Padre nos va a defender. Él repito, omnisciente, omnipresente. Y estará y con su omnipotencia defendiendo el poderoso gigante siempre contigo, pero no estará contigo cuando tú no lo has entendido. No lo has entendido. Si no lo has entendido, entonces no has aprendido el orar como Dios lo estableció. Dice el versículo 8, no hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A todas esas personas que te han enseñado a orar, que no tienen un fundamento en las Sagradas Escrituras, porque nomás te enseñaron a orar. Es que ora sí. Y bueno, ¿cuántas personas? Yo las he oído y la verdad tienen un mecanismo, ¿no? Casi todos dicen lo mismo, y pasan por alto donde dice no uses vanas repeticiones. Pasan por alto eso, pero siguen orando. Oh Padre, provéele a los pastores, a los huérfanos, a las viudas, y en fin, es todo un rezo que todo en la mañana, en mediodía y en la noche lo repiten, y siempre y todos los días lo mismo. Y se pasan por alto la instrucción. No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que su mucha palabrería serán oídos. Dios no está ahí en tu oración. Bueno, Jesús le dijo esto porque una repetición de palabras. ¿Saben qué? ¿Por qué Él no quiere que repitamos la palabra? Porque no es algo que se origina de aquí, de nuestra alma, de nuestro corazón, sino se origina de algo memorizado. Por esa razón no quiere que usemos vanas repeticiones, porque Él quiere que le hablemos con nuestra alma, con nuestro corazón, no con algo memorizado. Eso no le agrada a Él.
Él quiere que no lo tratemos como alguien irreal. Él quiere que lo tratemos como tú conversas con una persona, alguien real. Eres real. Entonces trátalo como real. No lo trates en unas vanas repeticiones, porque eso es vano para Dios y es infructuoso para ti. Muchas veces, debido a nuestra naturaleza, no queremos perdonar a alguien. ¿Por qué no queremos perdonar a alguien? Porque decimos, bueno, si no me pide disculpas, pues yo no lo voy a perdonar. Esa es nuestra naturaleza. Vayamos al libro de Mateos, por favor. Las Sagradas Escrituras, en Mateo 6, ¿ok? Las Sagradas Escrituras es muy contrario a todo lo que nosotros como seres humanos, como naturaleza humana, pensamos. Si no me pide disculpas, pues yo no lo perdono, ¿no? Queremos que pues paguen un precio, cobramos, pues como cobrar nuestro perdón. Si no me pides disculpa, yo no te perdono. O sea, ahí está, ¿no? Si no me compra, pues yo no le pago. Sin embargo, yo te quiero decir de que Dios nunca nos cobró nada. Él nos perdonó solamente. Mateo 6, 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo muy importante. Si nosotros estamos pidiendo perdón a Dios, que Él perdone una deuda mía, porque yo tengo pisado a alguien y no perdonamos su deuda. Perdona nuestras deudas según nosotros perdonamos también a quien nos deben a nosotros. Dice el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, un condicionante. Si nosotros perdonamos a quien nos está ofendiendo, entonces el Padre va a perdonar también nuestras vidas. Pero si nosotros no sabemos perdonar y decimos, si no me pide disculpas, pues entonces yo tampoco lo voy a perdonar. Entonces nosotros tenemos que ir a lo contrario, a lo que dice Dios, no lo que dice el mundo, ni lo que nosotros creíamos. La palabra dice, también a vosotros, vuestro Padre Celestial, les va a perdonar sus ofensas si nosotros perdonamos a quien nos ofende. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos aquí que cuando los apóstoles preguntaron al Señor Jesús, ¿cómo debemos orar? Entonces Él les dice que oren de la siguiente manera. Pídale al Padre, ¿se acuerdan del Padre nuestro que estás en el cielo? Entonces nosotros al orar tenemos que pedirle al Padre que aquello que opera en poder, que opera en su gloria, que opera en su omnipresencia, en su omniscencia, en toda la santidad que opera donde se encuentra su trono, opere aquí en la tierra igual manera. Tenemos que pedir nosotros al Padre, según funciona el reino de Dios, que funcione mi hogar, así como funciona en el reino de Dios en los cielos. Yo tengo que pedirle y entender de que así como funciona en el trono de tu gracia, así funcione en mi hogar. Pon y establece esa paz, pon y establece, yo que tengo el cayado de autoridad y que digo que soy el hombre de la casa, pon en mi mente esa sabiduría suficiente para que todo lo que opera así en el cielo, en medio de tantos ángeles, opere también mi autoridad que tú me has dado. Dame la sabiduría para poder gobernar mi casa. Esa es la oración. Eso es lo que nos está diciendo Jesús con el Padre nuestro, y tenemos que entenderlo. Hágase tu voluntad. Es así, pedirle al Padre que aquello que opera en el cielo opere primeramente en mi vida. Porque ¿qué voy a dar si yo no tengo nada? ¿Cómo voy a dar una autoridad si Jehová Dios no me la ha dado? ¿De dónde puedo sacar autoridad si el único que tiene autoridad sobre todas las cosas es el Padre que se la dio a Jesucristo su Hijo?
por ese sacrificio que Él hizo. Él le dio toda potestad sobre nuestras vidas, sobre nuestra voluntad, sobre tu familia, sobre todas las cosas. No dice sobre esto, sí, dice sobre todo, toda la creación. Para que venga su reino, porque cada vez que Jehová Dios nos revela una verdad para edificar su iglesia gloriosa, se van a levantar contraedificadores. Por supuesto que se van a levantar contraedificadores. Yo les he dicho, desde que volvimos, mi esposa Lali y yo de Sonora, que poco a poco yo les iba dando una revelación que Dios habló a mi vida allá en ese estado de Sonora. Exactamente cuando yo padecí ese problema de mis cervicales, es cuando Dios habla más. Cuando Dios te mete en una enfermedad, cuando estás tú padeciendo algo, entonces tú debes de estar bien alerta. Cuando Dios te permite que tú estés enfermo, es cuando tu alma está más sensible para tener la presencia de Dios. Si tú no has distinguido eso, entonces no has entendido muchas cosas de Dios. Dios no se manifiesta cuando tú estás muy bien. Dios se va a manifestar cuando tú estás muy mal. Allí es la oportunidad. Fíjense muy bien, mis amados hermanos. Es la oportunidad que un simple ser humano tenga la gran cercanía con su Creador. ¿Por qué? Porque escrito está. Dice Pablo, hoy me gloriaré aún más en mi debilidad. ¿Por qué se gloria más en su debilidad? Porque es cuando se tenía los encuentros personales con Jesucristo y Jehová Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, tú deja de quejarte. Si estás enfermo, enferma, déjate de quejar, solamente dice, oye, ¿qué oportunidad tengo? Yo ahora me voy a meter más en la oración, me voy a meter más en la presencia de Dios, porque hoy que soy débil es cuando más fuerte puedo ser en Cristo Jesús. Ese es vivir la palabra. Entonces, ser diferente es por la doctrina de Cristo y la enseñanza. El que yo esté enfermo, el que yo esté debilitado, el que yo esté moribundo, el que yo esté padeciendo un dolor de cervicales, de columna vertebral, asiática, una diarrea simplemente. Es el momento que yo tengo que aprovechar para buscar de Dios. Porque es cuando Dios se va a manifestar aún más, porque Él busca al más débil. Él busca al más débil. ¿Y cuál es el propósito de Dios de buscar al más débil? De hacerse fuerte, de que tú le des la gloria. Hace un instante yo tenía esa infección intestinal que me estaba corre al baño, y en ese momento entendí de que esto era un momento donde yo podía buscar tu presencia, y aquí la he encontrado. Puedo sentir la gloria descendiendo sobre mi vida. Pero muchos seres humanos no le han enseñado de que cuando más débil eres, cuando más enfermo estás, es un momento glorioso. Puedes estar ante los pies de Jehová Dios en ese instante. Y cuando tú logras estar en la presencia de Jehová Dios, esa enfermedad se va. ¿Por qué se va? Porque el propósito de haber estado enfermo era para que Dios hiciera grande y poderoso en tu vida y se manifestara en sanidad. Porque cuando Él se manifiesta en sanidad, entonces ese cuerpo mortal se llena de vida, ese cuerpo mortal se llena de gozo, ese cuerpo mortal se llena de la vida que Jehová Dios quiere darte para que tú lo glorifiques en todo momento. Y entonces es el fin de todo lo que Dios permite. Dice el versículo que estamos leyendo en Mateo 6, 12 al 15. El 15 dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdona tus ofensas. Nosotros tenemos que entender de que nosotros fuimos llamados por el Padre. Él siempre nos está perdonando y nosotros tenemos que perdonar. Fíjense lo que hacen un contraedificador. Los contraedificadores siempre van a estar en contra de todo lo que se llame Dios. Siempre van a estar en contra de todo lo que Dios te revele. Siempre van a estar en contra de todas aquellas cosas que Dios a mí como siervo de Él me está revelando. Y te voy a decir algo. Jehová Dios en ese momento
cuando yo tenía ese problema de los cervicales. Yo sí he entendido esto siempre, que cuando yo tengo una enfermedad, tengo un padecimiento, sé que es el momento de encontrarme con Dios. Lo sé, lo he aprendido de muy temprano, lo he aprendido. Entonces, para mí, cuando yo padecí fuertemente esta cervical, me apartaba muy temprano a las 3 de la mañana a buscar esa presencia de Dios y suspendí, yo no sé si te acuerdas, suspendí toda predicación, todo estudio, todo devocional. ¿Por qué suspendí? Porque era tiempo que el siervo de Dios subiera al Horeb, a la presencia de Jehová Dios, para recibir instrucción. ¿Qué más íbamos a hacer? Y Dios me la dio. La instrucción es la siguiente. La instrucción es de que nosotros crezcamos y extendamos nuestras estacas, porque Él quiere que la sana doctrina de Cristo en este tiempo para adelante crezca. No el pastor Víctor crezca. La sana doctrina de Cristo crezca a niveles pero grandes. Esa es la revelación. Bueno, pero sé de que Dios también me advierte que hay contraedificadores. Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Acompáñame, por favor. No nomás lo oigan. Ve, búscalo, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, porque va a haber cosas interesantes ahí que yo quiero que subrayes en tu Biblia. Y bueno, no soy yo el que quiero, perdóname, es Jehová Dios quien quiere que tú subrayes siempre y hagas anotaciones. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, no podemos nosotros extender las estacas si antes no se está manifestando la apostasía. Ya se ha manifestado grandemente la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Todo lo que está fuera de la sana doctrina de Cristo es apostasía. ¿Por qué es apostasía? Porque toda la sana doctrina, o sea, esta es sana doctrina, pero esta sana doctrina combinada con las ideas del hombre, entonces son doctrinas de hombres. Las verdades a medias son las mentiras más grandes, y que son las que han establecido denominaciones y religiones, que se han apartado de lo que Dios dijo, de lo que está escrito y lo que yo debía haber obedecido. Entonces, eso hizo una denominación, otra, miles de denominaciones. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, antes que venga ese crecimiento tiene que estar la apostasía. Ya está la apostasía. Entonces dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ustedes creen que en muchas congregaciones donde no está la sana doctrina de Cristo, de verdad no está ese hombre allí haciéndose pasar como Dios? Y no se ha levantado de verdad diciendo, pues es que aquí está Dios y en todo lugar está Dios. ¿No es eso lo que dicen? Bueno, como cuando Jehová Dios estuvo en el templo antiguo, allí entre cortinas, entre esas, el tabernáculo. Cuando Jehová Dios estuvo allí, fíjese cómo así se sigue moviendo, así como los hijos de Aarón que se llamaron Nadab y Abiú, así ellos llevaron un fuego extraño. Así mucha gente lleva fuego extraño ante la presencia de Jehová Dios, diciéndole a la gente de que eso es Dios. ¿Cuál es el fuego extraño? Aquel fuego extraño porque Dios a través de Jesucristo constituyó 5 ministerios, pero el diablo también constituyó 5 ministerios. ¿Por qué si el diablo no tiene el poder de creación, por qué constituyó? Yo te quiero decir algo. Esta es la verdad. Pero si yo voy a una copiadora, le puedo poner así y saco una fotocopia. Y puedo hacer de esa fotocopia lo que yo quiero. Así hizo el diablo. De los 5 ministerios, él primero tiene que haber algo original para sacarle copia. No podemos sacarle copia a algo que no existe. Tiene que existir. ¿Y qué es lo que existió? Vamos a la senda antigua, dice la Escritura. ¿Cuál es la senda antigua? Lo que trajo Jesucristo. Lo que trajo Jesús aquí a la tierra como la doctrina de Cristo. Entonces el diablo pues solamente le sacó copia y la distorsionó. ¿Cómo le sacó copia? La copia era la original
y es la sana doctrina, pero combinada con la enseñanza de hombres, entonces se hizo la mentira más grande, las denominaciones y las religiones que han separado al pueblo de Dios. Es así como sucedió. Por eso dice la palabra de Dios, así como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú llevaron un fuego extraño, dice la palabra de Dios en Levíticos. No quiero ir allí, solamente si a ti te interesaría, pues yo te puedo decir dónde. Pero ese fuego extraño es lo que mucha gente hace en las religiones hoy. Obliga a traer a la gente enfrente del estrado donde está el púlpito. Obliga a hacer muchas cosas teatrales. Dice de que a través de banderas, de chofares, de cualquier cosa, danzarinas y muchas cosas atraen la presencia de Dios, y no es cierto. Lo que va a traer la presencia de Jehová Dios es solamente tu obediencia. Solamente tu obediencia. Quiero llevarte a otro libro para entender bien esto, porque cuando Jehová Dios produce, porque Él es un experto, el único que puede producir en el corazón de un ser humano. Y fíjense cómo lo produce en el rey David. Aún sin embargo, que él ya había cometido un pecado grave, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Ahora él produjo algo importante. Dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2 y versículo 3. Dijo el rey David, ¿ok? Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Cuando esta palabra Dios me la dio, me dice: un día tú vas a vivir en casa de cedro, pero no olvides que Jehová Dios no debe de volver a las cortinas. Debe de comenzar a crecer simultáneamente. ¿Vamos a hacer casas de oraciones? Sí, hermanos. La visión es esa. Vamos a hacer una casa de oración digna para que los hijos de Dios se congreguen en esos lugares donde Dios nos los va a dar. Y Él dice que Él los va a llenar. Entonces, dice el rey David, entendiendo: yo habito en casa de cedro y el arca, o sea, la presencia de Jehová Dios entre cortinas, dice el versículo 3. Y le dice esta visión al rey David. Le dice, Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué está en su corazón? Porque Jehová Dios había producido en su corazón. ¿Qué había producido? Lo que Dios está produciendo en mi corazón como pastor Víctor. De aquí en adelante, en esta visión, Él está produciendo algo en mi corazón. ¿Qué es? Porque Jehová está contigo. ¿Y qué está produciendo? Que yo no viva entre cortinas, sino que la presencia de Jehová sea llevada a los jóvenes, sea llevada a esas congregaciones mixtas, que sea llevada donde quiera que llevemos la presencia, el arca de Jehová Dios, esa presencia de Jehová Dios sea notorio. No por las cosas que hay de lujo, sino porque la santidad que practiquemos a través de la diferencia manera de vivir del pueblo de Dios por medio de la enseñanza de Cristo. Eso hace diferente a un cristiano u a otro. ¿Por qué digo uno a otro? Porque normalmente nuestra vida es como un péndulo. Se mueve entre sana doctrina y doctrina de Cristo. Doctrina sana que se mueve en los pensamientos de hombre, y esa doctrina, pensamientos de hombres con sana doctrina, es doctrina de demonios. La doctrina de Cristo, y ahí andamos como un péndulo, Y hay mucha gente que queda en ese péndulo, que no haya y no se decide para dónde ir. ¿Por qué? Porque está en esa indecisión, porque acá está muy convincente, hay profecías, hay milagros, hay cosas que te llaman la atención y sigues como ese péndulo entre la doctrina de Cristo y la doctrina de demonios que existe. Es una realidad, mis hermanos. Y eso es la visión de Dios. Que no dejemos
la presencia de Dios entre cortinas, sino que la llevemos a donde está establecido su presencia real, porque en 2 de Juan dice la palabra de Dios que ahí donde está la doctrina de Cristo, ahí está Él. Y eso es lo que Él quiere. No literalmente cortinas, sino vamos a hacer un palacio de congregación. No se refiere a eso. Lo que Dios quiere, les recuerdo de que Él se mueve donde está la humildad, donde está el corazón constrito y humillado ante su presencia y tiene temor a su palabra. Ahí se mueve Dios. Quiero llevarte a otro libro, Efesios, por favor. Vamos a Efesios. No te me canses, hermano, hermana. Vamos, ten ánimo. Esta es la palabra de Dios que debería provocar en ti mucho gozo, alegría. Efesios 5, 26 y 27. Dice la palabra de Dios así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De la misma manera, quiere Dios que nosotros sigamos buscando la santidad, que nos alejemos de las tradiciones del mundo y todo lo que el mundo nos ofrece. Claro que esos contraedificadores que en el mismo pueblo de Dios y mucho pueblo, fíjense lo que me habla Dios, mucho pueblo que incluso ha estado en la doctrina de Cristo ya por muchos años, incluso ese pueblo va a echar a la basura muchas cosas que han aprendido. Pero de eso me habla también y me dice a través de la palabra. Quiero que me acompañes a Isaías 54, ¿ok? Lo que Dios me habla a través de la palabra y me dice: mira, aun cuando vengan estas personas que han estado contigo y que han estado en la doctrina de Cristo y que van a comenzar a echar a la basura todo lo que han aprendido, aun con todo, yo quiero que tú hagas esto. Esta es la visión principal que Dios me ha dado. Dice en Isaías 54, versículo 2 y versículo 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. Cuando Dios me dice ensancha el sitio de tu tienda, yo no estoy pensando, y Dios no me permite pensar, que ensanche donde yo vivo, ni tampoco que haga una congregación grande, sino que ensanche donde se puedan venir muchas personas a oír la doctrina de Cristo y aprender un estilo nuevo de vida, porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero si ese pueblo no hace una transformación la palabra, entonces Dios no habitará en medio de ese pueblo, por más que nosotros lo invoquemos. Dice, vamos a seguir adelante leyendo el versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No sea escasa. O sea, no vamos a tener escasez. Es como, te quiero poner un ejemplo, una pausa ahí, ¿no? Un ejemplo. Vamos a pensar de que yo pues agarro un trabajo con el presidente actual o con cualquier presidente de cualquier país. Entonces, si yo agarro un trabajo de embajador, él se va a encargar de todos los gastos. Yo no tengo que hacer nada más que porque soy el embajador de esa persona y él se va a encargar de mis gastos personales, se va a encargar de los gastos de viaje, se va a encargar de mis viáticos, se va a encargar de todo lo que yo necesite porque soy el embajador. ¿Y cuál es el propósito del embajador? Llevar el mensaje para lo cual yo fui, me contrataron para eso. Jehová Dios me ha contratado y me ha dicho, me dice: las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa. Lo que cueste, Él se va a hacer cargo de todos los gastos. Porque el que está mandando que lo ensanche, yo nomás ¿qué tengo que hacer? Pues Él me dice ensánchalo y yo lo ensancho. Él me dice alárgalos, yo tengo que alargarlos. Es todo. Es que va a costar. Yo no tengo que preocuparme de nada de eso porque yo soy el embajador nada más. El que se va a preocupar de todo eso es Él el que me está mandando. Dice la palabra, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Todo eso va a necesitar una economía, la cual yo no la tengo, pero yo tengo el trabajo del embajador y yo tengo que obedecer solamente sin preocuparme de cuánto cuesta, cuánto voy a gastar y nada de eso. Es que Dios me dice, refuerza tus estacas, y reforzar las estacas va a tener un costo. Yo no tengo que preocuparme de eso porque yo soy el embajador. No soy el que va a preocuparse por suplir esos gastos, es Dios.
Dice el versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y cuando habla que tu descendencia, ¿a qué se refiere? Si Lali y yo no tenemos hijos, se refiere a todos aquellos que vamos a dejarle un legado. Y esas personas que le vamos a dejar un legado, esa descendencia va a heredar naciones. No nomás está hablando de México, está hablando de naciones. Y habitará en ciudades asoladas, aun cuando no se ha predicado el evangelio en esos lugares, aun con todo, habitará en esos lugares. Haremos pueblo donde sea la necesidad de establecer esta doctrina de Cristo en esos lugares. Dios está con nosotros, hermano. Y Dios quiere que también tú seas parte de este grupo de embajadores que vamos a crecer a derecha y a izquierda, y vamos a extender juntos. Nuestra habitación será extendida sin escasez, y nuestras cortinas serán ensanchadas, nuestras estacas. Este es el tiempo, amado hermano. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. Yo te recuerdo que Dios nos llama a nosotros pequeña manada, nos llama pequeño remanente, y cuando Dios nos llama así, yo te quiero decir que es algo tierno de parte de Él. Es algo como la mamá le dice: mi chiquita, mi bonita, con ternura, así cuando es algo que Dios te está diciendo, mi pequeña manada, es un halago, es un cariño de parte de Dios. Mi pequeño remanente, yo te quiero decir lo que Dios me hizo entender, porque yo decía antes cosas equivocadas también. Pensaba que pequeño era pequeño en realidad, y no es así. Pequeño se refiere a toda aquella multitud de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. A eso se refiere la pequeña manada, el pequeño remanente. A eso, a toda esa multitud de millones de personas que son llamadas y que todavía no están en el cuerpo de Cristo, pero que vendrán. Aquí la palabra de Isaías 54:2 se refiere a esas personas, que extendamos nuestras estacas, que reforcemos. ¿Por qué vamos a reforzar? La palabra de Dios refuerza. La doctrina de Cristo es la que va a cimentar, sustentar, forzar y reforzar a las familias que lleguen a este llamado que Dios va a hacer a través de tu vida, embajador y embajadora. De tu vida, embajador y embajadora. Recibe esta palabra de bendición para tu vida. ¿Quieres ser un embajador? ¿Quieres ser una embajadora? Recibe este llamado. Recíbelo en el nombre de Jesucristo, porque no habrá escasez. Es una palabra profética que Dios me ha dado para tu vida, para tu familia. Recibe, no va a haber escasez en tu hogar más. Si tú recibes esto y lo entiendes, acude a este llamado. Sea un embajador, sea una embajadora. Que tu familia sea una familia embajadora, que Dios la mueve como Él quiera moverla. Recibe esta bendición, recibe esta profecía de parte de Dios, porque Él está llamando a embajadores, a embajadoras. Está llamando a familias que quieran este llamado de ser embajadores, pero no va a haber escasez en tu casa. Tú dices que la pandemia no hay trabajo, tú dices que perdiste el empleo, tú dices de que no te alcanza, tú dices de que mes con mes siempre vas atrasando con pagos y muchas cosas, que debes aquí, que debes acá. Acude a este llamado, no habrá escasez en tu vida. Es una profecía que Dios me dio para tu vida. Y no hay profecía más segura que la que está escrita. Y yo no me la saqué de mi corazón. Está escrito. No sea escasa. No va a haber escasez en tu vida, en tu hogar, si tú recibes este llamado. Te dije que vayamos, por favor, a Romanos. Yo no soy profeta, pero Dios me da profecía.
Yo sé que Dios me da profecía. Un día, en este ministerio que Dios nos ha dado a mi esposa Lali y a mí, de dirigir como cabeza y no como cola, un día nos va a acercar el ministerio de la profecía. Lo creo con todo mi corazón, porque yo creo en los 5 ministerios. Creo que esos 5 ministerios los ha dado Dios. Y que este movimiento, este mover que Dios está haciendo, Él va a acercar los 5 ministerios. Ya nos ha acercado a evangelistas, ya nos ha acercado a esos dones de sanidad, porque las señales seguirán a los que creen, y ya nos ha acercado eso. Dios se está acercando y Él va a completar esta obra y vamos a ir con esos 5 ministerios, porque esto es grande. Esto es grande, muy grande, mi amado hermano y hermana. Dice en Romanos 11, 1 y 5. No al 5, sino 1 y 5. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, está hablando Pablo, dice, yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y el 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Como remanente somos. ¿Qué diferencia hay entre un remanente escogido por gracia? Gracia es regalo. Si nosotros somos un remanente escogido por gracia por Jehová Dios, entonces somos un pueblo que vivimos la verdad, que maduramos y ejecutamos la palabra de Dios en nuestra vida, haciendo nuestra vida una vida diferente que vivimos. Estábamos hablando de la oración. Oramos diferente, vivimos diferente, nos comportamos diferente, nos conducimos diferente, pensamos diferente. Nos hemos alejado de las tradiciones del mundo. Somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque la doctrina, la enseñanza de Cristo ha moldeado nuestra manera de pensar y de ser y de vivir. Una manera de vivir como Dios quiere, no como el hombre, el ser humano lo ha establecido a través de las tradiciones. Fíjense, el mundo se rige por verano, otoño, invierno, se rige por días célebres, el Día de la Patria, el Día del Maestro, todos esos movimientos del mundo. El pueblo de Dios que hemos recibido la doctrina de Cristo, nos movemos como Dios quiere. Nos movemos de una manera diferente. Por eso somos diferentes, porque Dios nos mueve diferente manera. Estamos en el mundo, pero no nos comportamos como el mundo. Quiero que me acompañes al libro de Juan. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? De todas esas tradiciones que nos tenían presos. De eso nos va a hacer libre. ¿De qué nos va a hacer libre la doctrina de Cristo? Principalmente de la ignorancia. Eso nos va a hacer libre. Cuando llegue la verdad, nos va a libertar de la ignorancia. Eso nos va a libertar. Y luego dice, quiero que me acompañes también en Colosenses 2, versículo 22 al versículo 23. ¿Se acuerdan del péndulo en que mucha gente no haya qué hacer? Porque se mueve entre sana doctrina revuelta con enseñanza de hombre y la doctrina de Cristo, que no se puede revolver con ninguna doctrina, porque es la doctrina de Cristo. Y si te mueves y ese péndulo y te permaneces aquí en la doctrina de Cristo, debes de saber de que no pueden involucrarse con ninguna enseñanza ni interpretación de hombres. Esta es doctrina de Cristo, es la enseñanza de Cristo, es la enseñanza del Padre. Y esta sana doctrina, pues sí, toman un versículo y hacen, pues la mentira más grande que existe dentro de la cristiandad es cuando el hombre toca y hace de esa sana doctrina, doctrinas de hombres que son doctrina de demonios. Dicen Colosenses 2, 22 y 23, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Se acuerdan del péndulo? En conformidad a doctrinas de hombres. ¿Cómo se hizo doctrina de hombre? No puede haber una copia si no hay una original. De la doctrina de Cristo sacaron una copia y entonces hicieron doctrinas de hombres. Por ejemplo, ¿de dónde creen que se sacaron el pentecostalismo?
Porque en el día del Pentecostés, el ser humano tomó esa palabra del Pentecostés e hizo una religión pentecostés. ¿De dónde creen ustedes que sacaron la religión, la doctrina bautista? Porque resulta que Dios escogió a un hombre llamado Juan Bautista que bautizaba en el Jordán, y el ser humano pues le agradó ese nombre Bautista como un apellido de Juan Bautista. Entonces pues tomó eso de Bautista e hizo una religión. Es así como se hacen las denominaciones y las religiones de hombre. ¿Por qué? Porque sacaron de lo sano, la sana doctrina, que era Juan Bautista, eso sí existe, y le sacó copia y la distorsionó, haciendo una enseñanza, una doctrina, y le dice a los seres humanos, es que esto es de Dios, aquí está Dios. ¿Por qué traen Biblias, pues? ¿Por qué cantan salmos, alabanzas? Tienen ministros, tienen algo muy distintivo entre toda esa falsedad, doctrina de hombre, es porque hay liderazgos. Eso es muy distintivo. Líderes de jóvenes, líderes de alabanza, líderes de damas, el pastor es el líder principal y todo el liderazgo. Contrario a la doctrina de Cristo. Contrario a la doctrina de Cristo. Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación y sabiduría en culto voluntario, porque lo hacen por voluntad, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. No tienen, para Dios valor no lo tiene. Contra los apetitos de la carne, dice, ¿cuál valor va a tener y cómo va a cambiar la carne si nomás están ahí? ¿Cuántos ayunaron este domingo, hermano? Yo, todos ayunan. De verdad, eso no elimina ningún apetito de la carne. ¿Por qué no lo elimina? Porque no tiene valor alguno. Dice la palabra de Dios, dice en 1 de Timoteo 4, 1 al 3, ¿ok? Acompáñenme por favor a ver que esta combinación que está haciendo el hombre llega a ser demoníaca. Acompáñenme a 1 de Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Mucha gente de verdad agarra dietas así como, ¿no han oído esa palabra de veganos? Totalmente satánicos y demoníacos porque hacen cosas de hombres, pero no lo que Dios establece. Porque Dios estableció que todo es bueno, porque Él lo creó bueno para nuestro provecho. Él solamente quiere que tomemos en acción de gracias, oremos por los alimentos y eso va a ser bendecido por nosotros. Quiero que me acompañes, por favor, a segunda de Corintios capítulo 3 versículo 15 hasta el versículo 18 y vamos a ver, siempre nos está moviendo Dios, siempre. Es un Dios no pasivo, es un Dios que siempre te va a estar moviendo, nunca vas a quedar estático o estática. Siempre Jehová Dios se va a manifestar en movimiento, siempre. Dice en segunda de Corintios 3, 15 al 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando nosotros tenemos un velo en el corazón es cuando estamos estáticos. No salimos de lo mismo. Todos los domingos se predica lo mismo, se enseña lo mismo. Siempre, nunca la gente aprende más. No hay crecimiento porque no hay palabra. Hay puras emociones, como dice el pueblo de Dios. Pero qué bonita la alabanza, ¿verdad? Pero no hay crecimiento. El crecimiento no lo da la alabanza, el crecimiento lo da la palabra de Dios. La palabra, si hay palabra, hay crecimiento. Si no hay palabra, no hay crecimiento. Pero hay muy bonita alabanza. Sí, hay mucha emoción, hay mucho sentimiento, pero eso es engaño del diablo. ¿Por qué es engaño del diablo? Porque te impide, debido a que tú estás exhausto de tantos sentimientos, emociones que corren de tu corazón de un lado a otro. Y dices, pues estamos cantándole a Dios y eso te hace cegar y te ciega. ¿De qué ceguera estamos hablando? Lo que la palabra dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
cuando nosotros entendamos que sin la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos ser alimentados ni podemos crecer, entonces eso es convertirse. Lo que la doctrina de Cristo hace es convertir tu manera de pensar y de ser. Entonces tú dices, sí, o sea, no es malo que tú saltes, brinques y todo, le dances a Dios, sudes, bajes toda tu energía ahí, como joven, como adulto, como sea, pero debe de haber palabra de Dios. Debe de haber palabra de Dios. Entonces, esa visión que Dios me ha dado de extender las estacas, no quiero ir más en detalles, pero hay algo ahí para los jóvenes muy importante dentro de esta visión. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El versículo 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Es eso, cuando nosotros no estamos estáticos y Dios nos está moviendo, es que yo ya conocí una enseñanza, pero el siguiente domingo yo voy con la expectativa de aprender algo nuevo. Yo no sé si tú te has dado cuenta o si eres muy observador o observadora, pero tengo años mandando devocionales y nunca hemos repetido uno. Siempre ha habido de una gloria a otra gloria que te está enseñando Dios a través de mi vida. Siempre. Y procuro de que sea muy apegado a la doctrina de Cristo. Esos devocionales que Dios me dio para compartir contigo no es otra cosa más que un eslabón más en tu vida para que crezcas y te relaciones mejor con Dios. No es algo bonito, yo no escribo poemas, yo escribo la doctrina de Cristo para tu edificación. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos una imagen, a esa imagen yo tengo que ser de gloria en gloria transformado. Y debo de parecerme más y más al Señor. Los que vivieron bajo la ley que Dios le dio a Moisés, esos que vivieron bajo la ley, te recuerdo que no eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos en el Torá, que es los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, nosotros recibimos de parte de Jesús un nuevo pacto, una nueva enseñanza, que es la doctrina de Cristo que le dio el Padre. ¿Lo cuestionaron? Sí. Lo cuestionaron mucho y nos siguen cuestionando, ¿no?, al respecto, porque es más fácil tener una doctrina de hombres que tener la doctrina de Cristo. Eso es más fácil. Por lo tanto, nosotros Dios nos exhorta a que seamos valientes, que sigamos adelante. La doctrina de Cristo va a costar mucho llevarla, hermanos, como embajadores, pero Dios está llamándonos para que seamos embajadores y embajadoras. Es más, está trayendo familias enteras. ¿Quieres dejar la escasez? Acude a este llamado. Yo te lo digo en el nombre de Jehová Dios, como medio solamente del que te está llamando, es Él, no yo. Es Él, Jehová Dios. Cuando oímos, fíjense lo que oímos, prosperidad, como que algo despierta dentro de nosotros. Yo no te estoy diciendo prosperidad, yo te digo que no va a haber escasez. Eso es lo que está escrito. Prosperidad, yo no te he dicho. Pero cuando la gente oye la palabra prosperidad, entonces se mueven muchas concepciones doctrinales. ¿Por qué se mueven muchas? Porque aun cuando nosotros sustentemos que esa no es una enseñanza de las Sagradas Escrituras, aun con todo, cuando ya anteponemos prosperidad, la persona, y tú le dices, todo este sustento, te digo que eso no es de Dios, ¿y saben cuál es la respuesta? Te dicen, no le hace, eso es lo que yo quiero creer, pero son doctrinas de hombres, doctrinas de mujeres, pues eso es lo que yo quiero creer, déjame en paz. Eso es lo que yo decido y quiero creer. Entonces ahí es donde nosotros ya no hay nada más que hacer. Dejarlo en la mano de Dios, porque nosotros no tenemos el llamado de convencer a nadie. Somos embajadores, nada más llevamos y enseñamos, pero no convencemos a nadie. Las verdades a medias siempre van a ser
mentiras grandes, las medias mentiras. ¿Cuáles son las medias verdades? Lo que sacan de sana doctrina y le hace que el hombre se involucre con su pensamiento y entonces lo hace doctrina de hombre. Así es como lo hacen. Porque no puede haber algo falso, no puede haber esa doctrina de hombres, de demonios, no puede existir si no la sacaran de un original. Tiene que sacarla de un original. ¿Y cuál es el original? La doctrina de Cristo. Cuando hablamos de falso profeta y pensamos de que los profetas son los falsos. No, estamos hablando de los 5 ministerios, porque es falso profeta, falso pastor, falso evangelista, falso maestro, falso apóstol. Dice la palabra de Dios que el diablo le sacó copia, es original, le sacó copia, pero el diablo le conviene tener también falsos profetas, pastores y evangelistas y maestros y apóstoles. El diablo es lo que en las congregaciones, iglesias, se mueve mucho. Las emociones, los sentimientos y muchas cosas. Y decimos, prosperidad, es que ahí está. En la doctrina de Cristo no habla de prosperidad. Habla de que no va a haber, como dijo en Isaías, escasez. Escasez. Porque yo te recuerdo de que en 3 de Juan, habla de que así como es prosperada tu alma, sea prosperada todo lo que está a tu alrededor. Pero importante que tu alma sea prosperada. Quiero que me acompañes a 2 de Corintios 11, 13 al 15. Es que sueno yo como que yo soy el que... Es que el pastor Víctor, no digas que el pastor Víctor, por favor, ya no digas eso. De verdad me lastima mucho y no soy yo el que lo estoy diciendo. Y no me estoy excusando, haciéndome a un lado. Lo que me ha de tocar a mí, bienvenido, de verdad. Pero dice en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las obras van a ver, la obra de la fe es una obra calificada de Dios, pero la obra de un falso ministro va a ser la obra de su padre el diablo, un padre mentiroso, engañador y manipulador. Entonces veamos esa obra que está produciendo. Si cuando salimos, fíjense, cuando salen a predicar según el evangelio de Cristo, ¿no? Estos fraudulentos salen a las plazas, a las calles, a los mercados, a decirle un poema engañando a la gente: acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Y les venden eso, ¿no? Y andan vendiendo eso. ¿Y qué acarrean? Prosélitos. Se llaman, no son congregantes, son prosélitos. Son acarreados con engaños y manipulados por medio de ese poema hermoso. Y les hacen prometer y les venden esa promesa de la salvación de verdad. Y no quieren salir de eso porque como ya la compraron, no la quieren soltar. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo 7. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que tener más especial atención cuando nosotros vamos a una congregación donde se profetiza mucho. Tenemos que tener mucha atención cuando se sacan muchos demonios en esa congregación, cuando hay milagros. Tenemos que prestar atención porque aquí está diciendo la palabra dándole énfasis, el cuidado que nosotros tenemos que tener. La doctrina de Cristo nos está diciendo cuidado, cuidado, cuidado. Quiero que me acompañes a Isaías 28, 13. Si la palabra de Dios de verdad nos está libertando, porque lo leímos, que la palabra de Dios dice que donde está la verdad, ahí hay libertad. Entonces, muchas personas cuando tienen un encuentro con Dios piensan, de verdad piensan de que pues nosotros, ¿cómo cuando tenemos un encuentro con Dios, qué hacemos? Los seres humanos que tenemos un encuentro con Dios, con la santidad de Jesucristo, el Espíritu Santo, con su palabra simplemente, de verdad caemos postrados hacia enfrente en señal de adoración.
Pero en Isaías 28:13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Cuando esta señal que vemos, donde la gente está siendo enlazada, presa y quebrantada, cayendo hacia atrás, esa es la iglesia donde gobierna su padre el diablo, porque esta es obra de la influencia de Satanás el diablo. Dice en Gálatas, hablando, porque nosotros, nuestra naturaleza, Dios a través de la Escritura nos las describe como obras de la carne. Dice en Gálatas 5:19-21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, las obras de la carne, nosotros podemos ver. ¿Cuáles son las obras de la carne? Aquellas cosas que nos quebrantan, nos enlazan y nos aprisionan. Esas son las obras que el diablo se va a manifestar siempre. En todo reino hay buenos y malos, en todo reino. Y hablamos de reino, por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Pero específicamente cuando hablamos del reino de Dios, siempre que hablamos de reino es algo que predomina, que domina. Por ejemplo, si hablamos del reino animal, ¿qué es lo que va a predominar? Animales. Eso va a predominar. Cuando hablamos del reino vegetal, ¿qué va a predominar? Los vegetales, las plantas, porque estamos hablando de lo que predomina, de lo que domina en ese reino. Pero cuando hablamos del reino animal, ¿qué creen que va a dominar y predominar? Va a predominar las cosas como rocas, oro, plata, fierro, de todas esas cosas que el reino animal tiene, y predomina y domina ese reino. Pero hablando del reino de Dios, tiene que predominar su esencia y su presencia. Y yo te pregunto a ti, ¿de verdad tú perteneces al reino de Dios? ¿Predomina su voluntad en ti? Entonces no digas, si tú no haces su voluntad, tú no eres parte de su reino. Porque donde predomina ese reino, predomina la voluntad de quien lo domina. Entonces, el reino de Dios, Él lo domina y predomina su voluntad. Y si yo te pregunto, ¿de verdad predomina la voluntad de Dios en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus pensamientos, en todo lo que tú dices, haces? ¿Predomina eso? Entonces, no me digas a mí que tú vives en el reino de Dios. Pero los que obedecemos, aquella pequeño remanente, aquella pequeña manada que oímos la palabra de Dios, inmediatamente la ponemos en práctica, actuamos, vivimos sobre ella, entonces nosotros estamos hablando que el reino de Dios se ha acercado. Como Jesucristo vino a predicar después de Juan, dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él venía en el nombre de ese reino de Jehová Dios a decirnos a nosotros que su voluntad es la que Él venía a hacer. Ese es el reino de Dios, hacer su voluntad. Y si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú no perteneces al reino de Dios. Y a mí me es muy claro, cuando hablo de los diferentes reinos animal, vegetal y mineral, claro que ese reino predomina y domina esa esencia. Pues la esencia de Dios debe de dominar en tu vida, para que tú pertenezcas al reino de Dios. No me digas a mí que una congregación es parte del reino de Dios cuando no predomina su voluntad y no predomina la doctrina de Cristo. No me digas eso, que ahí domina el reino de Dios. No es el reino, no estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios predomina su voluntad, punto. Eso es real. Quiero que me acompañes al Salmo 145:13. Y sobre hablando del reino, solo quiero confirmar bien a través de la palabra de Dios que lo que te estoy diciendo, que hablando del reino,
dependiendo de qué reino estés hablando, eso es lo que va a denominar y predominar. Dice en el Salmo 145:13, tu reino es de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Muchos creen de que la generación del milenio es la que va a predominar el reino de Dios. No, aquí está diciendo claramente de todos los siglos. Nosotros solamente estamos viviendo en un siglo, de parte de todos los siglos. Nosotros estamos viviendo. ¿Qué crees que eres tú? Generación. Pues dice aquí la palabra todas las generaciones. No está hablando de que el reino de Dios es cuando venga el milenio. No, todas las generaciones. Tú eres parte de esta generación que estamos pisando la tierra. Jóvenes, niños y adultos y viejos, somos parte de esta generación, parte de todas las generaciones donde el reino de Dios establece su voluntad. También dice en el Salmo 146, versículo 10, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Entonces, ese reino, así como en esa generación, ha dominado en generaciones atrás, todas las generaciones, desde Adán, todas las generaciones hasta la actualidad. Él dice, de generación en generación, Jehová reina, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios todopoderoso, que envió a su Hijo en rescatar esta humanidad que no merecíamos tal misericordia de Él. Dice en Hebreos 2, 7 y 8. Hablando de Jesús, hablando cuando Él lo envió. Hebreos 2, 7 y 8. Le hiciste un poco menos que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tu mano y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Entonces, cuando vemos nosotros que todo fue sujetado, nosotros tenemos que demostrar que somos parte del reino de Dios. Si decimos que el reino de Dios se ha acercado, entonces nosotros debemos estar bajo esta autoridad y sujetos bajo los pies de Jesús, de Jesucristo, porque nada dejó fuera que no fuera sujeto y que no estuviera bajo sus pies, bajo su autoridad. Dice en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que toda autoridad Él tiene en el reino de Dios, Él tiene la autoridad. Y nada se va a mover sin su autoridad. Por eso nosotros cuando decimos que el reino de Dios se ha acercado, estamos bajo su autoridad. Y dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Cuando hablamos del reino, entonces estamos hablando de autoridad, de poder que Jehová Dios está manifestando a través de Jesucristo. Entonces cuando hablamos de doctrina de Cristo, es toda una transformación, todo un cambio, toda una modalidad nueva, manera de vivir y de pensar. No hacemos lo que el mundo hace, hacemos lo que Dios en este reino de Dios se estableció a través de todas las cosas que deben de moverse de acuerdo a su reinado. Dice en Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, mucho menos a cualquier ser humano, donde diga de que allí está el reino de Dios y sigan practicando las tradiciones del mundo. Jehová Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Si tú ves que haces algo bueno, no eres tú, es Dios quien produce en ti el hacer como el querer, aquella cosa que tú estás diciendo y que estás recibiendo además las gracias que deberías canalizarlas al quien merece la honra y la gloria, Jehová Dios, porque Él produjo en ti para que tú hicieras. Mamá, papá, tú no eres un buen papá, tú no eres una buena mamá. Es Dios quien produce que tú seas un buen padre, una buena madre. Pero el diablo también produce en ti que tú seas un mal esposo, una mala esposa, una mala madre, un mal padre. Es el diablo. Ese péndulo depende a dónde te inclines. Y si tú te inclinas y te quedas como péndulo, solamente moviéndote entre la verdad y la mentira, yo te digo, no seas un péndulo. En el nombre de Jesucristo, establece tu vida en el reino de Dios. Quiero que me acompañes a Lucas 12:32.
Y Dios te dice a través de mi vida: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él le ha placido darle tu reino, pero tú tienes que ser parte de ese reino haciendo su voluntad, haciendo solo su voluntad. Acompáñame también a Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Esta es la razón por qué nosotros, ser parte del reino, Dios no llama a líderes, llama a servidores, a servidoras. Cuando te está llamando a ser un embajador, y que toda la familia te está llamando a que tú seas un servidor, que tu familia entienda que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. En las iglesias de la mentira siempre te vas a topar con liderazgos, los cuales Dios no los estableció a través de esta doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la que yo te estoy leyendo. Él diciendo como ejemplo, Jesús poniéndose como ejemplo siempre, diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él dándonos el ejemplo siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿de dónde dices tú? Si tú le preguntaras a quien tú quieras, alrededor tuyo seguramente se mueven muchas personas que dicen que son cristianos. Pregúntale: ¿qué doctrina hay en tu iglesia? Y seguramente te van a decir todo tipo de enseñanzas y doctrinas, pero menos, es muy raro que te digan la doctrina de Cristo. Nunca, jamás, nunca va a haber esa respuesta, decir que lo que nosotros estudiamos ahí es la doctrina de Cristo. Quizás te digan doctrina, sana doctrina. Sí, sana doctrina revuelta con las manos del hombre se hace doctrina de demonio. Y eso es lo que hay en la mayoría de las iglesias cristianas hoy en la actualidad. Pero Dios me mandó a ensanchar las estacas, a extender las cuerdas, a alargarlas, porque Dios quiere establecerse en un pueblo que ha entendido y que ahora quiere venir a buscar a Dios cuando Él puede ser encontrado. Por último, me despido con esto, hermano. En el libro de Marcos, búscalo por favor, porque con esta nos vamos a despedir. Libro de Marcos, en el capítulo 1. Dios, si tú quieres saber de que Dios está y Dios dijo algo, apréndete estas tres cosas. Si Dios dijo algo, y vas a recibirlo de parte de Dios, entonces siempre debe de haber, si salió de la boca de Dios, entonces siempre debe de haber edificación, exhortación y consolación, siempre. Si no existe la edificación, exhortación y consolación, no salió de la boca de Dios. Dice en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelados, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crecer en el evangelio. El reino de Dios, el cual viven los entendidos que no obedecen las enseñanzas falsas, sino obedecen lo que Dios está edificando, exhortando y consolando. Entonces nosotros tenemos que decir: crecer en el evangelio es ser edificados, exhortados y consolados con la palabra de Dios. En 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. Bueno, esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo, y espero en Dios que de verdad se hayan cumplido en ti la edificación, la consolación, y que tú hayas aprendido algo importante. Lo que quiere Dios es que no nos quedemos estáticos, sino que crezcamos de gloria en gloria, y esa gloria hasta que nos lleguemos hasta la estatura del varón perfecto.
Vamos a orar, hermanos, y yo quiero orar por ti porque yo sé que es una palabra dura, es fuerte, que mueve, simbra donde estamos parados, pero eso es lo que quiere Dios. ¿Saben por qué lo quiere Dios? Porque quizás la falsa enseñanza te dice, ¿cómo va a querer Dios moverte del lugar donde naciste? El lugar no te da un nacimiento, el nacimiento te lo da el bautismo. Ahí es cuando nace una nueva criatura, porque es engendrado espiritualmente por Jehová Dios. Por eso es que se debe de nombrar Jehová Dios, porque Él es el que engendra en el bautismo. Y vamos a orar, hermano, porque lo movible se tiene que caer. Y lo inconmovible, que es su palabra, es lo que debe permanecer. Y eso lo tienes que determinar tú. ¿Qué importa que tú digas y yo te sustente todas las cosas y tú me respondas, pues ¿qué le hace? Ahí quiero estar. Bueno, es verdad, ¿no? Hay dos cosas muy importantes. Los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Y eso no lo podemos cambiar. Es parte de lo que Dios ha profetizado y así será. Muchos han nacido para que por medio de ellos sea Dios glorificado, como el faraón, ¿no? Como el faraón, él nació para que el Hijo de Dios sea glorificado en todas las cosas donde se manifestó Dios a través de esas señales tan poderosas que hubo ahí. Vamos a orar, hermano. Yo quiero bendecir tu vida, ¿ok? Quiero bendecir tu vida y atar toda murmuración que se haya levantado a través de esta palabra, porque no es de Dios. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, primeramente, Padre, en tu poderoso nombre, yo ato toda murmuración, todo descontento, todo lo que se ha levantado en contra de tu palabra, la ato y la echo fuera. Y desato libertad, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Yo te bendigo, hermano, bendigo a tu familia y creo que Dios está levantando la voz cada vez más fuerte, porque Él quiere hacer una transformación en su pueblo. Quiere atraer a todos con la enseñanza de Cristo, para que todos seamos uno en pensamiento, en obra y caminemos juntos en una misma dirección. ¿Cuál es la dirección? La que tú nos estás marcando a través del Espíritu Santo, Padre. Gracias. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo.